Seguramente recordarán que a finales del año pasado se produjo una caída brusca de los precios del petróleo. Aparentemente, un exceso de producción explicaba esa caída, pero ¿era exactamente así? Muchos especialistas hablan de una tendencia descendente de las reservas del petróleo, lo que estaría en contradicción con la caída de precios. Igualmente, los hidrocarburos por fracking exigen precios mayores que los actuales que hay en el mercado. La explicación podría ser la utilización del petróleo como arma geopolítica. ¿Quiénes serían los actores de esa guerra? ¿Qué objetivos pretenderían esas acciones bélicas no militares? La crisis petrolera actual es un escenario adecuado para una tormenta perfecta de consecuencias impredecibles en virtud de sus efectos desestabilizadores globales, económicos, políticos y geopolíticos. En 7 meses, entre el 19-20 de junio de 2014 y la primera mitad de enero de 2015, la cotización promedio nominal, que incluye las variedades de crudo, cayó $55 por barril. Atención, $55, el 51% según datos de la Agencia Internacional de Energía. Varias razones podrían explicar esa caída del precio del crudo entre 20 y $50 por barril. Las presiones ambientales y tecnológicas que tienden a reducir en el largo plazo la demanda del petróleo y amenazan además con convertir gran parte de este en alto costo fuera de Oriente Medio en un activo varado. El posible levantamiento de las sanciones a Irán y Rusia y el fin de las guerras civiles en Irak y Libia, que ampliarían así la oferta del crudo. Si bien la producción del esquisto es relativamente costosa, esta puede activarse o desactivarse con mayor facilidad que la extracción de los yacimientos convencionales, por lo que los productores no convencionales pueden asumir ese papel de productores, por llamarlo así, oscilantes. Pero el mercado petrolero no es competitivo e involucra a otra serie de intereses geopolíticos que explican mejor ese espectacular desplome de los precios en tan poco tiempo. El desequilibrio en la oferta y la demanda no es tan dramática para derribarlos de esa manera. ¿Qué está sucediendo? De eso y mucho más hablamos hoy en Orientando. Para algunos analistas, el desplome del precio del petróleo es el prólogo de la primera guerra global entre los intereses geopolíticos de Occidente frente a Rusia y sus aliados. En el futuro veremos el mismo fenómeno por el control de otros productos como el agua o los alimentos. La cuestión no es el precio del barril de petróleo, sino ver si las potencias occidentales pueden poner a Rusia, Irán o Venezuela de rodillas. No es una cuestión de precio, sino una batalla geopolítica donde el petróleo es el actor principal. Esto tiene mucho que ver con que el dólar estadounidense siga siendo la moneda internacional para el mercado del petróleo. Las fluctuaciones en el precio del crudo esconden profundas razones geopolíticas. La cuenca del mar Mediterráneo encierra una de las mayores reservas de gas del mundo y es precisamente en Siria donde se hallan las más importantes. Por otro lado, el territorio sirio constituye una importante ruta de transporte de gas hacia Europa. He aquí dos argumentos que hacen imperativo el control político de Occidente sobre Siria. Esto impulsa al gobierno de Obama al derrocamiento de Al-Assad y su reemplazo por un gobierno dócil y afín a sus intereses. En segundo lugar, en esta última década, la cuenca levantina del Mediterráneo, y en este caso Siria, se ha convertido en una pieza clave para el transporte de petróleo y mayormente de gas. Debemos considerar que el gas natural suministra actualmente cerca del 25% de la energía del mundo y que, según los pronósticos, hasta 2020 será el mejor reemplazo para el petróleo. En este marco, la cuasi absoluta dependencia de Europa respecto del gas proveniente de Oriente ha hecho imperiosa para los occidentales la búsqueda de alternativas, no solo para la extracción, sino también para el transporte de gas hacia el viejo continente. En este sentido, en 2011 Siria firmó un acuerdo con Irán e Irak para la creación del denominado gasoducto islámico. Los planes de construcción contemplan que el mismo nazca en el yacimiento gasífero de South Pars, en Irán, y que atraviese Irak, Siria y el Líbano desembocando en el mar Mediterráneo. La segunda fase de este proyecto se enmarca en la continuación de este gasoducto bajo el Mediterráneo hasta Grecia, para de ahí ser distribuido en Europa. Este nuevo canal tendrá la capacidad de transmitir 110 millones de metros cúbicos de gas al día,
convirtiéndose en el más grande de Medio Oriente. Luego de la firma de este acuerdo estalló la guerra civil en Siria y a día de la fecha, debido a la actual situación del conflicto, lógicamente, este ha sido pospuesto. Turquía deseaba convertirse en el puente principal del gas natural y el petróleo entre el este y el oeste, cuando se le presentó el peligro del llamado gasoducto islámico, una razón más para la hostilidad del gobierno turco contra Siria. El petróleo y la crisis vinculada a él han marcado la historia de los últimos 70 años en Oriente Medio. Los gobiernos de la región venden crudo. Este negocio constituye su principal ingreso e invierten grandes sumas en la compra de armas procedentes de países occidentales, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Francia, las cuales emplean después en guerras y conflictos que se desarrollan en esta región. Tengan en mente el calendario. Junio 2014, enero de 2015. En ese periodo, el crudo se ha depreciado un 51%. ¿Qué ha ocurrido? Hay razones que tienen que ver estrictamente con lo económico, pero desde luego hay razones geopolíticas que queremos analizar en profundidad con los tres expertos que hoy nos acompañan en el plató de Orientando. Paso a presentarles, en primer lugar, a Rodolfo Rieznik, es miembro de Economistas Sin Fronteras y profesor del Departamento de Dirección General y Comercio Exterior del Instituto Europeo de Posgrado. Muchas gracias por acompañarnos. Ya les advierto que todos los invitados de hoy tienen títulos muy largos, pero vamos a por ello porque están muy bien preparados. Les presento a continuación a Javier Martínez, es economista, miembro del Observatorio de Justicia Fiscal Global de ATAC. Gracias por venir. Y Pedro Prieto, muchísimas gracias también, es ingeniero, vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos, miembro de Científicos por el Medio Ambiente, pero sobre todo es picolero. Y luego nos va a explicar exactamente qué es eso de ser picolero, peak oil. Luego retomamos esa definición. Bueno, vamos a esa primera pregunta que creo que es la que nos estamos haciendo todos desde hace meses. Además de las razones económicas, que las vamos a analizar, hay otras razones que explican lo que está ocurriendo con esa bajada en picado del precio del petróleo. Y voy a empezar por Rodolfo. ¿Qué otras razones hay en torno a esa bajada? Bueno, sin duda, hay, aparte de razones económicas, razones políticas, hay reguladores de los precios del petróleo, porque el petróleo no es una materia prima que se distribuye ordenadamente en el conjunto del mundo, hay algunos que los tienen concentradamente, ¿sí? El caso de Arabia Saudí, que tienen capacidad para ordenar los precios del mercado, porque al final el petróleo es una materia prima que o sea que no es la OPEP, como nos decían. No es la OPEP, como nos decían. Bueno, es la OPEP y también son los países que integran la OPEP, pero hay países dentro de la OPEP que tienen una capacidad de mover el mercado porque venden mucho petróleo y porque tienen unos gastos de Estado bastante menores, entonces tienen amplitud de maniobra desde el punto de vista económico, sí, para, por razones políticas que después podemos conversar, sin duda pueden regular los precios del mercado y lo hacen. Primer factor entonces aclarado, unos actores con mucho poder y mucho petróleo en sus manos. Javier, tu punto de vista rápido. En el 2014, con 12 millones de barriles por día, los Estados Unidos se convirtieron en el primer productor de petróleo por encima de Arabia Saudita. Fundamentalmente, entre el 2010 y 2013, las inversiones y con un petróleo alcista a través de las inversiones que han hecho Estados Unidos en extracción del petróleo y gas de esquisto, a través del fracking, en ese periodo 2010-2013 le convirtieron por eso en el 2014, en el primer productor. Luego comentaremos qué es lo que ha pasado desde entonces y cómo ha sido el contraataque de Arabia Saudita a ese deseo de Obama de abandonar el escenario de Oriente Próximo por centrarse en el lejano Oriente y su lucha contra la posible potencia ya rival que es China. Pedro, también de acuerdo en que no solo hay razones económicas en esta caída de petróleo. Sí, desde luego. En el 2008 tuvimos una conferencia internacional en Barcelona, en ASPO, y estaba el petróleo a $148. Sí. Ya pensábamos que iba a ser un signo de los tiempos que están por venir, pero luego efectivamente ha habido un bajonazo después de mantenerse alto y subidas y bajadas en forma de diente de sierra. Ahora estamos en una situación de depresión de precios
Y las razones pueden ser realmente, yo creo que las razones son fundamentalmente geopolíticas más que de tipo económico. No responden a lo que los economistas suelen llamar los fundamentals. Es decir, que no ha habido, desde el 2008 hay una práctica estabilización del petróleo que llamamos regular convencional. Suben los petróleos no convencionales, pero con un esfuerzo enorme y con una reducción muy considerable de lo que llamamos la tasa de retorno energético. Es decir, queda menos petróleo disponible para la sociedad cuando uno explota petróleo no convencional. Cuando uno extrae petróleo no convencional de las unidades de petróleo, es decir, si para extraer petróleo convencional se necesita una unidad de energía para dejar 20 unidades de energía disponibles para el consumo en la sociedad, pues con el petróleo no convencional puede estar tan bajo como 3-1, 5-1 o 6-1. Y eso deja cuesta mucha más energía, no ya economía, sino no esfuerzo económico, sino esfuerzo energético. Al final es menos rentable. Deja menos cantidad disponible para la sociedad, y eso es un problema considerable. Y desde luego la geopolítica es muy importante, pero yo creo que están más detrás de los impactos geopolíticos y de precios están los países desarrollados, en concreto sobre todo Estados Unidos y luego después la Unión Europea en menor medida, más todavía que los productores, que más bien, incluso aunque Javier comenta que Arabia Saudita tiene un gran poder y ha luchado contra el fracking, yo creo que realmente Arabia Saudita no podría hacer grandes movimientos si no cuenta con el permiso de Estados Unidos. Bueno, es que se habla muy a menudo, ¿no?, de una acción concertada entre Arabia Saudita y Estados Unidos para precipitar precisamente el precio del petróleo. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, ahí es complejo. El tema no es tan sencillo de analizar. El fracking, que hablaron mis dos contertulios, que ha hecho que Estados Unidos sea casi el primer productor mundial en el último año, tiene grandes problemas porque es completamente distinta la inversión que hay que hacer para sacar petróleo convencional del petróleo del fracking. El petróleo convencional necesita unas inversiones y unas inmovilizaciones enormes, y el petróleo no convencional tiene un gasto variable permanente de extracción. Probablemente, y yo creo que no escondemos nada, la bajada del precio del petróleo tenga que ver con tratar de hundir la producción del petróleo no convencional, que Pedro explicó técnicamente muy bien, que es caro. O sea, para fastidiar el negocio del fracking. Bueno, puede ser que una parte sea para fastidiar. Después, otra parte también de la regulación del precio del petróleo es que Arabia Saudí en forma permanente no quiere ser el regulador en el mercado y bajar la producción para que otros no la bajen y se beneficien de ese precio. Ahí podemos incluir a Venezuela, a Irán, a Irak, al resto de los países. Quiero decir que los problemas de regulación, los distintos agentes que intervienen, aunque ideológicamente pueden ser compañeros de ruta en diversas circunstancias, pueden estar enfrentados. Arabia Saudí y Estados Unidos son compañeros de ruta, termino con esto, en muchos problemas políticos, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista económico, no necesariamente hay una armonía de intereses. Los costes de producción en un barril de fracking extraído a través del fracking está en torno a los $60 el barril. Si el precio del petróleo se baja por debajo ya no es rentable, como lo que está pasando, que muchas empresas que se habían endeudado incluso con el apoyo del Estado de los Estados Unidos, eso está, porque se habían titulizado además parte de esas deudas, puede incluso perjudicar a los propios Estados Unidos financieramente hablando, porque se puede producir una burbuja. Pero es que el tema que yo quiero señalar ante mis compañeros es geoestratégicamente Estados Unidos no puede estar en dos frentes. Aunque entre comillas, se había acercado a la autosuficiencia energética con el fracking, que la había perdido en los años 40, lo que está pasando ahora es que si Arabia Saudita, viendo el repliegue que ha tenido Estados Unidos, retirada de tropas que tenía pues en Irak, en Afganistán, la participación muy discreta de los bombardeos en Libia, negarse a intervenir contra las autoridades de Siria, el acercamiento con Irán, todo eso está conllevando a que Arabia Saudita, cuyos pozos petroleros están fundamentalmente en zonas de población chiita, pues teme la expansión del chiismo iraní y por eso haya tenido que hacer un movimiento contrario a todo lo que la OPEP estaba recomendando. Es decir, en vez de hacer subida de precio, lo que ha hecho es retener, estocar, para que hubiese menos oferta y para que el precio de... Pedro, esa burbuja del fracking de la que se habla, ¿no? Porque efectivamente, como acabamos de señalar, como se acaba de señalar, deja de ser rentable. Parece que deja de ser rentable.
¿Puede estallar en cualquier momento esa burbuja? Yo creo que ya está estallando. Ya está estallando. Si uno lee a David Hughes, por ejemplo, es un libro que hemos traducido recientemente al castellano, el Drill Baby Drill, que es perfora chico perfora, y luego otro que es Drilling Deeper, pues está claro que el fracking está dando ya los primeros signos de agotamiento en el país que tenía más fácil hacer fracking de forma intensiva y extensiva. Bueno, recordemos que Obama en 2012 prácticamente prometía a Estados Unidos, hacía ver que iban a ser de nuevo autosuficientes gracias al fracking, ¿no? Por otra parte, 3 años. Sí, por otra parte yo quisiera salir a desmentir lo de la autosuficiencia energética de Estados Unidos. Jamás Estados Unidos va a ser autosuficiente energéticamente ni en petróleo y difícilmente en gas. El hecho de que Estados Unidos, que estaba por los 6-7 millones de barriles diarios, después de haber sido el mayor productor, mayor exportador y mayor consumidor de petróleo del mundo en los años 70, a partir de su declive en el año 70-71, como había predicho King Hoover, el ingeniero de la Shell, empezase a declinar todos sus pozos a nivel nacional, se quedó en unos 6 millones de barriles, 6 millones y pico, ha vuelto a resurgir, no solamente con el fracking, sino con los líquidos derivados del gas natural, líquidos combustibles derivados del gas natural y algunos otros tipos de productos combustibles, y acaba de alcanzar aproximadamente los 10 millones de barriles. Pero es que Estados Unidos ha llegado a consumir 21 millones de barriles diarios, es decir, y ahora, con toda la crisis que dura desde el 2005, está consumiendo 19 millones de barriles. Entonces, si está produciendo 10, está importando 9 millones de barriles. La autosuficiencia energética que tanto pregona la prensa occidental y los medios de comunicación occidentales de Estados Unidos es una absoluta quimera. Es decir, jamás, ni siquiera tomando los datos de las prospecciones a 2030-2050 de la Energy Information Administration, que es la agencia de energía estadounidense, ni de la Agencia Internacional de la Energía, están estimando que podrían llegar a los 11-12 millones de barriles diarios cuando están consumiendo 19. No van a llegar nunca. Bueno, estábamos hablando de esa guerra global, utilizando de alguna manera el petróleo como arma arrojadiza entre unos países y otros, pero siempre en una guerra hay vencedores y vencidos, beneficiados y perjudicados, y me gustaría que nos ayudaseis a identificarlos. ¿Quiénes serían? Bueno, países perjudicados por la bajada de los precios de los petróleos son aquellos cuyo presupuesto depende de los ingresos del precio del petróleo. El caso típico, Venezuela, Rusia, iba a decir la Unión Soviética, Rusia. Argelia, son dos casos clásicos. Argelia también ha tenido son los países que están especializados, monoespecializados en cierto tipo de materias primas. Cuando baja el precio de esa materia prima, pero no solo en petróleo, soja y otro tipo de productos, pasa exactamente lo mismo. Son países que no tienen una diversificación exportadora y inevitablemente cuando eso cae, su presupuesto cae. ¿Y los beneficiados quiénes serían? Yo sigo diciendo que y mi compañero que es ingeniero podrá corregirme cosas que yo desconozco de lo que es la Arabia Saudita. Tiene un nivel de estocaje y el petróleo de Arabia Saudita, según he leído, tiene niveles de rentabilidad que podría incluso, aunque el precio del petróleo llegase a niveles del 12, del 11, del 10, incluso al $10 por barril, todavía seguiría ganando dinero porque es un petróleo bruto más polivalente. ¿Pero creéis que podemos llegar a ver ese escenario en alguna ocasión? Yo personalmente creo que no se va a llegar a $10. Para el 2030 sí. se está los analistas de estos mercados hablan otra vez de entornos a, creo que lo tenía por aquí, 110 barriles por día y a $100 barril en el 2030. Sí, esas son las previsiones. Sí, bueno, claro, yo coincido con Javier en que Arabia Saudita tiene el petróleo más fácilmente accesible y convencional de los que se dan en el planeta y en más volumen. No cabe la menor duda. Es decir, está en una situación de poder y de ventaja en el mercado mundial del petróleo. Pero creo que también están en un problema, ya están cercanos al cenit, si no han tocado el cenit. Es decir, por ejemplo, Matthew Simmons, que era presidente de Simmons and Company International, allá falleció, era miembro de ASPO de Estados Unidos. Simmons publicó un libro hace ya 4 años que creó mucho revuelo en Estados Unidos y tal. Fue asesor del gobierno Bush, por cierto, en materia energética, y publicó un libro que se titula Twilight in the Desert, que es atardecer en el desierto. Y decía, creo que Arabia Saudita está llegando al cenit de su producción mundial de petróleo. Y si Arabia Saudita ha llegado al cenit de la producción mundial de petróleo en su país, el mundo ha llegado al cenit de la producción mundial de petróleo. Cosa que en el 2010 reconoció la Agencia Internacional de la Energía que había sucedido en el 2006 para el petróleo convencional. Es decir, la Agencia Internacional de la Energía, que hace informes anuales, estuvo 4
años calladita, sin decir que se había alcanzado el cénit de la producción mundial del petróleo hasta 2010, donde lo reconoce en una línea, pero para el petróleo convencional. Entonces, es un problema grave. Pedro, tengo una cierta duda. Siempre las empresas petroleras nunca dicen exactamente qué cantidad de petróleo reconocen que tienen, porque eso influye contablemente. Tú sabes que lo que vale una empresa es la cantidad de petróleo. O sea, que nos mienten cuando hablan de sus reservas. Yo no digo la verdad. No, yo no digo que nos mienten, pero siempre la respuesta es, bueno, depende a qué precio tengas el petróleo, saco más petróleo o no. Como si el problema del petróleo no fue un problema de existencia geológica, sino de la cantidad de dinero que tengo para realizar la prospección correspondiente y llegar a donde sea. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Vaca Muerta, que es el gran zona de fracking que tiene Argentina, entiendo que está a 3.000 metros de profundidad. El petróleo de Brasil, por ejemplo, está no sé a qué en aguas profundas. Es cierto que cada vez que se hace algo de aquello, se necesita mucho dinero para extraerlo. Y si hay algún problema de algún tipo, como tuvo la British Petroleum en el Golfo de México, tiene que pagar 25.000 millones de dólares, que es una barbaridad. Pero independientemente del problema económico y del precio, que es cierto que cuanto más dinero tienes, más capacidad de investigar dónde está y lo saca. Ahora, nadie dice nunca, yo no soy geólogo y no tengo la menor idea, exactamente qué cantidad de reserva de petróleo tiene el mundo. Debe haber muchísimo, yo creo que hay mucho petróleo. Y una cosa que no incluimos, y lo dijo el moderador al principio, es cierto que el modelo industrial y el desarrollo de la economía capitalista hace que el consumo energético, la eficiencia desde el punto de vista industrial es mayor. Ha caído muchísimo el consumo de petróleo como consecuencia del cambio tecnológico. Y hay más exigencias también medioambientales. Sin duda existe, eso existe y tiene un peso bastante enorme. Sabemos que hay cantidad de petróleo en este momento en los barcos, en los distintos mares del mundo, que no ha sido colocado. Hay un exceso de oferta de petróleo enorme. La oferta de petróleo en el mercado yo creo que es circunstancial, es una oferta por muchos petroleros, superpetroleros que hay en el mundo. Los 90 millones de barriles que se consumen ahora diariamente en el planeta obligan a que todos esos petróleos estén circulando para entregar. Puede haber stocks, puede haber en búnkers, puede haber petróleo almacenado, pero el petróleo almacenado es un petróleo que puede durar para 8 días, 10 días. Las reservas, lo que llaman reservas estratégicas, que no hay que confundir con las reservas probadas, que son las que se encuentran bajo tierra. Las reservas estratégicas son las que tienen los países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una política que no sé si cumple, de tener del orden de 120 días de su consumo habitual de petróleo reservados en tanques a su disposición. En Europa creo que están en 90 días, yo creo que España está por debajo de los 90 días en estos momentos y es una situación gravísima, porque estamos dependiendo de que el petróleo llegue a nuestro país para poder funcionar. El 95% del transporte mundial se mueve con petróleo. Por cierto, con grandes petroleros, que creo que también es interesante que hablemos de ello, de esos pasos que son estratégicos también, ¿no?, de alguna manera, para marcar los precios del petróleo. ¿En qué medida influyen? De hecho, por eso el papel que está tomando Irán ahora, teniendo control de determinados pasos, tanto en Hormuz como con el apoyo en el sur de Yemen al grupo rebelde ya en el poder, que controla pues otro estrecho, que no recuerdo cuál es geográficamente, cuál es el nombre de ese otro estrecho. Es decir, eso hace que el gran competidor y el gran miedo que siempre ha tenido Arabia Saudí, geoestratégicamente hablando, haga que Irán vaya subiendo como potencia en la zona y que los precios y el curso de lo que pueda ser el precio del petróleo futuro tiene que ver mucho con este acuerdo también, no solo por nuclear entre Estados Unidos y Irán, sino que Irán se está convirtiendo en la potencia guardiana y además para mí, estabilizadora de lo que hasta ahora había sido la... Rodolfo. No, yo pienso en lo que tú dices, que todas estas modificaciones del precio del petróleo es un llamado de Arabia Saudí y de la OPEP a un consenso, si mañana Estados Unidos hace algún acuerdo con Irán, de que aquí regulamos todos el precio del petróleo, y que no soy yo, entiendo. Yo no soy el ministro, pero si yo fuera el ministro de Arabia Saudí, dice, yo no soy el que tengo que bajar la producción del petróleo, bajémosla todos juntos, porque si no yo voy a terminar beneficiando a Irán si yo bajo. Y entonces como Irán probablemente, Irak y demás han entrado nuevamente, y Libia a su manera, con todo el desorden económico
y político que tiene, han entrado al mercado del petróleo, probablemente la caída del precio del petróleo es vamos a rearmar esto porque la OPEP solo es el 30%. Sí, claro. Y hay nuevos agentes que están entrando en la nueva circunstancia. Yo lo decía antes medio en broma, pero yo lo recuerdo, ¿no? En los colegios te enseñaban que la OPEP era la que regulaba, la que equilibraba los precios mundiales. ¿En qué ha quedado la OPEP? ¿Qué papel puede jugar en este momento preciso con un barril a ese precio de 50 y pocos dólares? Tiene mucho poder, pero yo creo que cada vez tiene menos. Es decir, que también hay muchos países de la OPEP. Por ejemplo, Indonesia era un país de la OPEP y ha pasado a ser importador de petróleo. Eso no se explica generalmente. Es un país que está en franco declive o casi en declive terminal de su producción petrolífera. Era el gran surtidor para el Extremo Oriente, sobre todo en Japón, ya desde la Segunda Guerra Mundial y tal, y en este momento se ha convertido en importador de petróleo y ha tenido que salir de la OPEP. Hay más de 50 países en declive petrolífero. Entonces, de la producción, el grave problema que tenemos en el planeta no solamente lo tiene Arabia Saudita, lo tiene fundamentalmente Occidente. Es decir, los países fundamentalmente grandes consumidores. De los 90 millones de barriles que se producen diariamente en el mundo, menos de 40 están libres para la exportación. El resto son autoconsumidos por los propios productores. Son productores, consumidores y productores exportadores. Menos de 40. Y está cayendo la producción, la capacidad exportadora de los países productores exportadores está disminuyendo a una velocidad dramática, al doble de velocidad que la producción de petróleo en los países en los que se va agotando. Entiendo que tampoco ayuda mucho que esos proyectos de grandes oleoductos que se estaban planificando, pues por conflictos bélicos en muchos países en esa zona, hayan sido paralizados. Sí, bueno, está claro, es que hay una gran inestabilidad, entonces hacer grandes inversiones cuando las inestabilidades son tan grandes, pues llama mucho la atención y se para. Entonces, volviendo al estrecho de Hormuz, están pasando de los 40 millones de barriles que quedan libres para la exportación en todo el planeta, incluyendo el Golfo de Guinea, o incluyendo Venezuela, etcétera, aproximadamente 17 millones de barriles diarios pasan por el estrecho de Hormuz, que tiene 2 canales de navegación permitidos, aproximadamente de 3 kilómetros de ancho. Es un punto geoestratégico brutal. Pero brutal. Sí, Javier. Quería indicar de las cifras que estaba diciendo que a pesar de la contracción de la demanda, por ejemplo, con el parón que tiene fundamentalmente Europa, iba a decir OCDE, y luego también el retroceso de consumo de países emergentes como China, y a pesar de la bajada que ha supuesto la toma de decisión geoestratégica de Arabia Saudita, en el 2014 la demanda era de 92,3 millones de barriles por día y en el 2015 la demanda está en 93,6 millones, es decir que estamos hablando de que tampoco hay un incremento de demanda. También es verdad que casualmente ahora en los países occidentales se está promocionando, potenciando, que es uno de los consumidores también pues de la energía, los coches eléctricos, cosa que estaba vetado y vedado durante muchos años, porque el pobre Tesla tendrá que estar, si existe un más allá, tendrá que estar contento diciendo, ahora parece que me hacen un poco de caso, pero él... Yo creo que la cosa es más gorda que todo eso. No se trata solamente de convertir en eléctricos los 1.000 millones de vehículos privados que están circulando por el planeta, sino, por ejemplo, la aviación mundial no tiene sustitutos que no sean con derivados del petróleo, la flota mercante y la flota pesquera mundiales no tienen sustitutos, la agricultura mundial, que está totalmente mecanizada, no tiene sustitutos si no son derivados del petróleo. Y las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no querrían funcionar con tanques eléctricos entre otras porque no los podrían mover. Entonces, el petróleo sigue siendo determinante. Y de los 17 millones de barriles que salen por ahí, pues ahora, curiosamente, uno de los menos perjudicados si se cerrase el estrecho de Hormuz serían los Estados Unidos, que creo que están importando aproximadamente del Golfo, que pasen por allí aproximadamente el 10% de su consumo. De los 19 millones de barriles, aproximadamente deben consumir unos 2 millones de barriles que pasan por el Golfo. Pero Europa está consumiendo aproximadamente un 30% de su consumo, cruza el Golfo. Pero es que Japón es el 60 o 70% de su consumo el que cruza el Golfo. La importancia de lo que él dice, si la demanda de petróleo no crece, no es que no sea determinante desde el punto de vista energético para el desarrollo industrial del petróleo, pero está cambiando y la demanda no crece como crece antes, entonces es una relación entre oferta y demanda lo que está pasando ahora, y si no hay un crecimiento probablemente sea relevante el problema de los precios y de la regulación ahora en todo ese mercado petrolero. Bueno, los que llevan meses tratando de entender qué está ocurriendo en ese mercado de ofertas y demandas que parecen no casar, son los periodistas, la prensa. Vamos a echar un vistazo a cómo se está abordando esta crisis del petróleo.
Hay una especie de círculo vicioso entre la venta de armas, su adquisición y las crisis y guerras que se producen en Oriente Medio. Por un lado, el petróleo de Oriente Medio es enviado a Occidente y otras partes del mundo, mientras su dinero llega a Oriente Medio. Después se origina una crisis o una guerra en la región que provoca el flujo de este dinero hacia Europa y Estados Unidos y la llegada de armas a la región. Un claro ejemplo es el de Arabia Saudí, país que lanzó el pasado 25 de marzo una guerra directa contra su vecino sureño, Yemen. Según los informes, el gobierno saudí ha anunciado que aumentará el techo de la producción de petróleo hasta 12 millones de barriles al día para poder correr con los gastos de esta campaña bélica, además de disponer del dinero requerido para la compra de armas a Francia. De acuerdo con los informes, París ha suscrito un acuerdo militar con Riad por valor de 18.000 millones de dólares. Cabe mencionar que en este año Arabia Saudí emplea $1 de cada 7 dólares en la compra de armas, cuyo proveedor principal es Estados Unidos. Pero hay más. New York Times, en su artículo "El petróleo saudí es visto como palanca contra el apoyo de Rusia a Assad en Siria", finalmente admite que Arabia Saudí ha estado tratando de presionar al presidente ruso Vladimir Putin para que abandone su apoyo al presidente Bashar al-Assad de Siria, utilizando su dominio de los mercados mundiales del petróleo en un momento en que el gobierno ruso se está recuperando de los efectos de la caída de los precios del petróleo. El público mundial, en lugar de mirar a Arabia Saudí, que es el único responsable de que los precios mundiales del petróleo se hayan reducido a la mitad a pesar de que no hay cambios perceptibles en la oferta y la demanda, debería ver que hay un juego de confrontación más amplio. Los Estados Unidos están utilizando su vasta influencia sobre las finanzas, la energía, los medios de comunicación y muchos otros sectores económicos y políticos para hacer una guerra de espectro completo a los que resisten su expansión hegemónica a nivel mundial. Otras agencias de noticias ayudaron a inventar explicaciones sobre la caída de los precios del petróleo, incluido el Washington Post, que alegó en su artículo que la caída de los precios del petróleo presionaron a Rusia, Irán y Venezuela. Además de crear un negocio redondo para los consumidores estadounidenses, un análisis calculó que el ahorro podría ascender a $600 por hogar. La caída, si se mantiene, impondrá una presión considerable sobre 3 petroestados problemáticos: Rusia, Irán y Venezuela. Esto fue contestado por Rusia con la firma de un macroacuerdo con China en materia de energía que hace que Rusia sea menos dependiente de Occidente, que junto con Ucrania saboteó los abastecimientos del gas ruso. Bueno, pues parece claro, ¿no?, que el precio del petróleo no solo baja porque haya más oferta, hay otros factores que influyen mucho y muy directamente. Yo antes presentaba a uno de nuestros entrevistados, uno de nuestros invitados en el programa como picolero, que viene de peak oil, y me parece importante explicar ese término, porque también tiene una gran importancia en esta crisis de los precios. El término de cenit del petróleo en castellano o peak oil en inglés es, desde el punto de vista de los científicos que hay en ASPO, en la Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo y ahora del Gas también, que aglutina científicos de 40 países diferentes, entre ellos desde la Universidad del Petróleo en Pekín, la Universidad del Petróleo de China, que está en Pekín, hasta empresas norteamericanas y demás. Lo que quiere decir es el punto en el que se llegará a la máxima producción mundial de petróleo. Es cierto que hay muchas incógnitas con respecto a lo que son reservas probadas. Hay reservas probadas, reservas probables y reservas posibles, cada una en un grado posible. A medida que va aumentando la teórica cantidad que hay en el subsuelo, aumenta la dificultad. ¿Y ahora en qué punto estaríamos? Estamos en el cenit del petróleo. Estamos en el cenit del petróleo. En el 2006 del petróleo convencional, en el 2010, a nuestro juicio, en el de la energía neta que el petróleo a nivel mundial ofrece en todo el planeta, y posiblemente este año 2015 lleguemos al de todos los líquidos combustibles, al cenit del petróleo. A partir de ese momento, agárrense que vienen curvas. Ahora, no es la primera vez que se dice eso, Pedro. Te pregunto, ¿no es la primera vez que se dice que estamos en el pico? No, claro. Hace 40 años, hace 50 años. Del crecimiento en aquel famoso debate, ya se decía que se había acabado y que el petróleo era... Eso era los años 70 con los economistas. Bueno, desde los años 70 o incluso antes también circula esa teoría sobre el círculo vicioso del petróleo, ¿no? De alguna manera, cómo recupera Occidente todo el dinero que invierte en la compra del petróleo. Bueno, eso es muy importante. Acuérdate que en los años 70, cuando se cuadruplicaron los precios del petróleo por el conflicto de Medio Oriente, la guerra entre árabe e israelí,
se generaron aquellos flujos económicos que terminaron en eurodólares y los eurodólares terminaron en deuda externa latinoamericana. Ahora, desde el punto de vista financiero, puede haber un nuevo problema. Si no hay garantía de que el dólar siga siendo moneda de reserva... Ahora hablamos de eso, pero vamos a explicar bien ese círculo, sí. Creo que es importante. Sí, yo es que creo que también hay, y con perdón de las bases científicas, también hay mucha publicidad y mucha... Es que estoy pensando lo que pasó en el Club de Roma y los límites del crecimiento en los años 70, todo lo que condujo luego a el Convenio de Washington y la introducción de una ideología nefasta, como fue la ideología neoliberal, que ha causado los estragos y las crisis que estamos viviendo. Pero es que, claro, cuando se habla de que se termina, realmente se desconoce al 100% qué es lo que hay fuera de lo convencional, en el mar profundo y en el mar muy profundo. Se habla del mar profundo en una traducción a más de 400 metros y luego a más de 1.500... Sí, aguas ultraprofundas, más de 500 metros. Más de 500 metros y tal. Sí. Entonces, yo creo que al 100% no se conoce cuáles son las... Yo ahí determinaría una cosa, es decir, por ejemplo, Brasil, que ha sido mencionado antes, el Bahía de Santos, se está perforando a 6.000 metros de profundidad, 2.000 metros de lecho de agua, 2.000 metros de lecho de roca, 2.000 metros de lecho de sal, en lo que llaman la presal, y luego ya viene el yacimiento. Hacer una perforación de ese tipo implica una tubería del orden de 20 veces, la altura de la Torre Eiffel para extraerlo. El petróleo es un fluido viscoso y las dificultades para extraerlo son enormes. Es decir, que si yo al final tengo petróleo en una determinada localización, eso es lo que llaman petróleo no convencional, pero resulta que me cuesta, y ya es un problema que quería discriminar respecto de los conceptos convencionalmente económicos, que piensan que todo se resuelve subiendo precios. Cuando yo adquiero una unidad de energía y gasto una unidad de energía, el petróleo lo dejo en el subsuelo. Pero aunque el barril estuviese a $50.000, porque es que pierdo energía. Entendido, pero me gustaría que nos centráramos un momento en quienes deciden sí invertir en petróleo, aunque esté muy caro, y cómo luego recuperan esa inversión que han hecho de otras maneras, de esa teoría circular, ¿no?, que existe en torno al dinero que gasta en el petróleo y cómo lo recupero. Me gustaría si alguien en concreto puede entrar a valorar esto. Podría poner un ejemplo, es decir, con todo lo que cuesta en el petróleo no convencional pues en aguas profundas, la China National Offshore Oil Corporation ha gastado más de 6 millares, es decir, 6.000 millones de yuanes, más de 830 millones de euros para construir lo que es un monstruo tecnológico que se llama Easy 981, que es la primera plataforma semisumergible del país, que tiene un puente de más o menos de la talla de un campo de fútbol y una torre de perforación de la altura de un inmueble de 40 pisos. Es decir, y el problema que están teniendo ahora con lo llamado islas artificiales y zonas exclusivas de explotación que China reclama en lo que se llama el mar meridional de China, y que Estados Unidos, a través de sus estados aliados, como puede ser Filipinas, como puede ser Taiwán, como puede ser Japón, está ahí un poco haciendo de hacedor de pinchante, dicho en palabras vulgares. Pues China es un ejemplo de que se está invirtiendo. También es verdad que China es excedentaria ahora. China se está convirtiendo, vuelvo a lo que dije pues al principio, el gran... Lo que no va a soportar Estados Unidos es que tener que vivir la humillación que vivió desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 80, cuando cayó el muro, en el 89, de tener que compartir la supremacía planetaria, porque tienen una teoría en Estados Unidos, y que lo dicen abiertamente: un solo planeta, una sola potencia. ¿Y cómo recupera Estados Unidos esa inversión? No, cualquiera que invierte recupera poniendo un precio superior a su costo que tiene. El problema en el petróleo, como decía Ali, para hacer una gran explicación técnica, está muy profundo. El petróleo al final se saca, si no sé si lo hago muy sencillo, presionando para que lo que está abajo salga para arriba. Por decirlo en dos palabras, digamos, sencillas. Pero es un juego de presiones para que salga. Cuando estás a mucha profundidad, esas presiones pueden producirse y generar cualquier tipo de problema técnico, producirse el derrame, etcétera. Movimientos sísmicos. O movimientos sísmicos, todo este tipo de cosas. Entonces, al final lo que hacen las compañías es terminar asegurándose el costo del seguro, depende de la posibilidad de que la
actuario diga que eso que se va a hacer tiene un riesgo determinado. Pero desde el punto de vista de la recuperación es ponerle el precio, como dicen algunos, superior a su costo. Si el costo del seguro es muy alto, porque hace poco, como pasó con la British Petroleum, hubo un accidente, el costo del seguro se dispara. Si no hay un accidente, el actuario calculará que la probabilidad de riesgo es menor y por lo tanto será menor, digamos. Al final hay una cobertura de riesgos y se hará. El problema de la cantidad de petróleo que hay ahí abajo no se sabe. Yo creo que todo el reordenamiento, y con esto casi quería llegar de la conclusión de cómo se va a reordenar el mercado del precio del petróleo, es un juego geoestratégico que tiene que ver con todos los problemas técnicos que mencionamos, que se resuelven o no se resuelven de la manera que dijimos si hay el dinero correspondiente, y desde el punto de vista también, sé que lo postergamos un poco, desde el punto de vista financiero, cuando yo vendo algo, cobro en una determinada dinero, ese dinero quiero que tenga la capacidad adquisitiva que lo tiene. Si está planteado algún cuestionamiento con el problema de que esa moneda no va a ser la moneda de reserva, también por ahí ahora me cubro haciendo operaciones extrañas para tener la tesorería necesaria para lo que pueda venir. Bueno, y dentro de esas operaciones extrañas que explican estos vaivenes y estas bajadas precipitadas del precio del petróleo, ¿qué papel están jugando los conflictos bélicos en Siria, en Libia? ¿Cómo eso puede estar interactuando y haciendo que estamos viviendo la situación financiera en cuanto al petróleo que estamos viviendo? El Daesh, por ejemplo, ¿Sí? Hay miembros del Daesh que han sido alimentados o formados pues por países, no voy a decir, a ver cómo decirlo, han sido formados por países sunitas del Golfo para luchar o para contrarrestar determinadas otras influencias. En Siria también eran movimientos antichiíes los que en un primer momento formaron lo que es el movimiento rebelde o terrorista sirio. Entonces, en la geoestrategia, los que son a veces luchadores de la libertad por un lado son terroristas por otro lado, es decir que... Bueno, ¿Lo veis ahí igual también? Yo tengo, de nuevo, algún ligero enfoque diferente. Por ejemplo, hablando de si la reserva... Yo creo que hay un problema de escasez de reservas, independientemente de los precios, a nivel mundial. Y como el sistema económico mundial se basa en el crecimiento, es decir, tú tienes que crecer para que el sistema económico se mantenga, pues y para crecer se necesita energía. Yo no conozco nada que no pueda crecer sin más consumo de energía. De hecho, la constante desde la revolución industrial hace 150 años es que a todo incremento de PIB se sucede un incremento de consumo de energía cuando se mira a nivel global. Eso independientemente de que haya mejoras en los procesos tecnológicos que ahorran una unidad de energía por unidad de PIB producido. Pero en términos generales, cuando uno analiza el mundo, si sube el PIB, sube el consumo de energía. Eso desde hace 150 años, sin excepciones. Pero es que hay más de 50 países productores de petróleo que ya están en declive. Es decir, los geólogos saben perfectamente cuánto petróleo queda en reservas probadas, en reservas probables o en reservas posibles, y cuánto queda en recuperación primaria, que es la del James Dean cuando puncha y sale, la secundaria, que es cuando tienes que inyectar un líquido, o la terciaria, que es la del fracking, cuando además de inyectar líquido tienes que inyectar un veneno carcerígeno, mutagénico, etcétera, etcétera, para romper el esquisto, provocar la suelta de las moléculas de petróleo, de gas y permitir que salga. Es decir, hay un problema gigantesco de disponibilidad de una materia energética inigualable como es el petróleo, y hay una lucha a muerte, empezando por los principales consumidores, para hacerse con las fuentes de poder. Y en esa lucha a muerte, volviendo al tema de los conflictos bélicos de la zona, ¿qué papel juegan esos conflictos en Siria, en Libia, y sobre todo, si realmente se está retroalimentando ese círculo vicioso de quienes provocan guerras y quienes obligan a algunos países a comprar armamento a países que fabrican armamento? Estamos hablando de Estados Unidos, de Francia, que son grandes productores, y es sabido y conocido y reconocido por otros países. España, sin ser productor, también vende. Sí, también, efectivamente. Los conflictos están ahí porque hay petróleo, es una relación de ida y vuelta, digamos. Si no, no estarían, y lamentablemente la población que está ahí estaría abandonada, no sabemos a qué circunstancias sociales. Hay conflicto porque allí hay materia prima. Y en segundo lugar, el petróleo es commodity, es dinero, es cash, es dinero efectivo, y por lo tanto es fácil de instrumentar para poder financiar lo que corresponda
desde el punto de vista bélico. Entonces ambas circunstancias se combinan y el petróleo es un problema que influye de esa manera, por estar ahí y por la capacidad o las características monetarias que tiene. ¿Y es posible incluso que alguno de esos conflictos se esté alargando artificialmente por intereses económicos, por intereses relacionados con el petróleo? Sí, yo creo que sin duda hay una que tiene que ver con un dominio político en la región, y los distintos conflictos tienen que ver quién va a predominar y quién va a dominar ahí. Bueno, al final se presenta también la guerra del petróleo como una guerra entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí, una reedición de cierto tipo de guerras de otras épocas. Yo diría que no está uniformemente distribuido la energía. Es cierto que el capitalismo es intensivo en recursos energéticos si lo necesita, y no está democráticamente distribuido, y cada país tiene la porción de energía que necesita, y es evidente que hay conflicto por dominar dónde está esa materia prima energética. Sobre geopolítica, Javier. Sobre geopolítica, solo un apunte antes que lo has anticipado tú. El sistema en el cual vivimos, con las modalidades de desarrollo que ha ido teniendo, el sistema actual capitalista no tiene más de 200 y poco años. Evidentemente no podemos pretender que ese sistema sea eterno, porque no ha habido ningún sistema económico eterno. Pero eso no es geopolítica, Javier, me has engañado. Por eso he dicho que me dejases hacer solo esa precisión. En cuanto a geopolítica, los agentes Estados Unidos hasta ahora, desde después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese encuentro que hubo entre Roosevelt e Ibn Saud en el año 40 y tantos, ahí es donde se marcó un modelo geoestratégico y energético del mundo. Estados Unidos, con la caída del mundo bipolar y convertirse en unipolar durante todos estos años, desde la caída del muro, no puede actualmente hacer frente, valga la redundancia, a dos frentes: Oriente Próximo y Extremo Oriente, que su gran competidor geoestratégico, económico, militar, político es China, independientemente de Rusia, pero es China realmente. Entonces tiene que ir abandonando como sea, y eso lo han dicho estrategas de think tanks de Obama y de incluso republicanos, ir abandonando el Oriente Próximo a que vaya por eso. Y claro, han surgido agentes que curiosamente están ligados a lo más extremista del wahabismo, y el wahabismo, no olvidemos que está muy ligado a Arabia Saudita. Entonces, no quiero decir con eso que sea al 100% una importación pero estratégicamente el problema se plantea en que se nos está extendiendo un retroceso de Estados Unidos en el área de Oriente Próximo, un deseo de estar en el Extremo Oriente y una incapacidad de Estados Unidos como potencia en decadencia, porque es una potencia, la primera potencia, pero en decadencia, y no hay agentes ahora más que de caos. Es decir, yo diría que Estados Unidos, más que hacedor de orden, en los últimos 15 años está haciendo como dice Chomsky, un norteamericano, de hacedor del caos. Y entonces los europeos estamos sufriendo por nuestra incapacidad de tener un Sahel convertido en un avispero, que lo tenemos en la otra parte del Mediterráneo, tener un Oriente Próximo convertido en otro avispero, y los Estados Unidos estar en esa situación de agente del caos, como le has llamado. De agente del caos. ¿Sí lo veis igual? Bueno, yo creo que sí, hay una redistribución del poder mundial, porque evidentemente China ya es un actor fundamental, pero complejo. China sigue siendo un país dominado por un partido comunista, etcétera, y hasta la moneda china es el principal actor y agente del comercio mundial, y su moneda todavía no tiene el valor que tiene que tener. Eso va a cambiar, es inevitable, y va a haber una reconfiguración. Bill Gates dijo que él apostaría por el yuan. Geoestratégica del poder mundial. Seguimos hablando siempre del petróleo y valorándolo en dólares americanos. Seguimos hablando porque sigue siendo es curioso y no sé si se ha quedado antiguo. Pero lo digo, sí, dos cosas. Sigue siendo la moneda de reserva mundial, es evidente, y las cosas se pagan en dólares. Pero no es tan evidente que lo vaya a seguir siendo. Si en el mercado mundial el principal actor es China, la moneda china va a tener que ser un actor fundamental en algún momento de la economía. Y entonces ese momento va a llegar, es inevitable. Javier. De hecho, se están creando los organismos a nivel internacional y desarrollándose como alternativas al Banco Mundial por parte China, Rusia y BRICS. Se están creando un banco de desarrollo también con principal motor chino. Se está haciendo la convertibilidad del yuan a todas las otras monedas
monedas, incluso los aliados occidentales, en este caso del otro lado del estrecho, desde Reino Unido, España, Francia, bueno, España siempre va a la zaga, pero Francia, Reino Unido, Alemania, todos se han adherido también a estos nuevos organismos e instituciones internacionales promovidas por China y que tienen como retaguardia a Rusia, pero no nos olvidemos que no es Rusia, sino China, la gran excedentaria de liquidez en el planeta ahora, y es la que, con todos los problemas de ser pero va a venir porque China no va a ser la gran vendedora mundial y exportadora. Bueno, vamos a consultárselo al ingeniero, que es el que más sabe de esto. Determinar leyes. Vamos a consultarle al ingeniero. Yo haría un comentario y luego entraría en geopolítica. Un comentario es que el petróleo efectivamente se vende como un bien más, es una commodity, pero el petróleo en su esencia, lo mismo que cualquier tipo de energía, no es una commodity más, es el requisito previo, conditio sine qua non, para que existan todos los demás bienes. Si yo tengo energía, produzco bienes. Si no tengo energía, no produzco bienes. Esa es una diferencia fundamental, aunque se esté comercializando como cualquier otro producto. Luego, la segunda, ya entro en geopolítica, y es que cada vez está más claro que cuando uno pone el mapa de la geografía del terror, al decir de los medios occidentales, confluye cada vez más geográficamente con la geografía del petróleo. Es decir, la geografía del terror es la geografía del petróleo para Occidente. Algunos ejemplos dramáticos de algunas cosas que nos pueden dar las claves. Egipto era país productor exportador, llegó a tener un pico de cerca de 1 millón de barriles diarios. Empezó el declive en el año 95 y en el año 2010-2011, un poco antes de la primavera árabe, su producción quedó por debajo de su consumo local y empezó a ser importador. Un país de 82 millones de habitantes, que las divisas del petróleo le venían de maravilla y del gas, que también ha dejado de exportar y tal, le venían de maravilla, entra en un caos total primavera árabe. Siria era un país que internamente llegó a tener 600.000 barriles, era productor exportador modesto, pero productor exportador, y llegó un momento en que en el 2010 aproximadamente estaba en los 400.000 barriles diarios y cayendo en declive productivo, cuando su consumo interno se estaba acercando dramáticamente a la capacidad exportadora que tenía, iba a dejar de ser exportador. Con lo cual, si destruimos ese país y ponemos a su población en la edad de piedra, es evidente que su consumo interno queda reducido a cero, y ahí ahorramos 300.000 barriles y podemos conseguir, una vez destrozado el país, sin destrozar la infraestructura petrolífera, extraer el petróleo que antes le correspondía a los sirios por ser suyo. Los iraníes han arrancado, y por eso son tan codiciados y están tan amenazados, arrancaron en el 65, estaban consumiendo 300.000 barriles diarios, hoy están consumiendo 2 millones de barriles diarios aproximadamente, y su petróleo está en decadencia, es decir, está en declive. Libia le pasa lo mismo, estaba subiendo su consumo interno y decayendo su producción normal. La verdad es que es un calco, la geopolítica. Sudán, y los chinos entraron en Sudán y empezaron. Os voy a pedir un pronóstico a los tres. No sé si os atrevéis a pronosticar lo que nos espera en los próximos meses. Rodolfo. Yo creo que nos espera más volatilidad e inestabilidad en el mercado del petróleo. Yo también comparto que va a haber inestabilidad. Yo creo que va a haber incluso un estallido más fuerte de la burbuja provocada por el abandono de las industrias del fracking y de todo lo que se ha titulizado en deuda con lo que eran estas industrias, y eso va a conllevar un impacto en los bancos norteamericanos y por ende en la banca internacional. Esperemos que no sea muy grande esa burbuja, porque nos repercutirá a todos los... Sí, yo creo que puede haber una disrupción muy grande en los sistemas monetarios y en los sistemas energéticos, pero creo que el sistema energético es el que va a determinar el problema del acceso a la energía, es el que determina que rompe el sistema, rompe aguas el sistema, porque si el sistema necesita energía para crecer y no tiene más energía a un año que el año anterior, es evidente que no crece y entonces el sistema financiero colapsa. Javier, ¿se volverá a ver algún día un petróleo a $150 el barril? Según los pronósticos, están hablando a tan largo plazo del 2030 a $100 barril, no más. Es decir, que por mucho que haya contracción, no. Yo creo que va a ser, porque creo que se va a arreglar como sea la situación en Libia en el 2016-17, los nuevos agentes van a hacer porque claro, todos estos vaivenes siempre benefician a determinados traficantes y pseudofinancieros, es decir que entonces yo creo que a esos niveles yo creo que no. Bueno, ya lo hemos vivido, a lo mejor tampoco hace falta repetir para esto. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Esperemos haberles ayudado a comprender qué hay detrás de esa bajada precipitada de los precios del petróleo. Nos vemos en unos días aquí en Orientando. Gracias por acompañarnos.